Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rondo Magazine, fútbol hecho a mano. Hoy, en nuestro quinto capítulo de Charlas Mundialistas, vamos a hablar con el periodista y corresponsal de Televisión Española, David Martínez, que nos va a contar un montón de cosas, anécdotas, jugadores que más lo han emocionado, cómo es la vida de un periodista como corresponsal en los mundiales. Así que si te interesa este contenido, no te lo puedes perder. Bienvenidos nuevamente a nuestro quinto capítulo ya de las charlas mundialistas. Hoy tenemos un invitado para nosotros súper especial, que es nuestro querido compañero de Televisión Española, David Martínez, que además tuvo el honor o lo tuvimos nosotros, de que nos presentara nuestro evento principal en Sevilla cuando lanzamos el Book Magazine en abril del año pasado. David, bueno, ha podido estar ya este es tu segundo mundial, si no estoy mal. Después de Alemania 2006, Juegos Olímpicos, Fórmula 1, o sea, no sé, una carrera bastante... Ya me encantaría menos una carrera mía, aunque fuera la última y con el Mundial decidido, de cualquiera de los deportes que ha podido cubrir. Sí, David, nada, bienvenido, muchísimas gracias por sacar tiempo para nosotros, porque sé que es muy complicado estando allí, Sí. plena semifinales, la recta final del Mundial. Y yo quiero arrancar por ahí. Cuéntame primero cómo estás, qué tal has vivido este mundial, o sea, un resumen rápido, ya luego entramos en materia. Bueno, bien, buenos días o buenas tardes a la hora que lo estéis viendo esto. Eh, a ver, la sensación que hay ahora mismo cuando ya faltan 3, 4 días, 5 días, es que esto es larguísimo y acaba uno ya agotado. Pero una experiencia fantástica, imagínate, ¿no? Lo que es un mundial, además tan especial como ha sido este, ¿no? Como está siendo este, ¿no? Con las sedes tan cerca, muy diferente a otros mundiales también. Y bueno, pues yo estoy fenomenal. Estoy encantado de haber trabajado con muchas cosas buenas que hemos hecho, errores, por supuesto, también los habrá, seguro, de todos. Y bueno, pues con una sensación de haber cumplido con nuestro deber como televisión pública y personalmente pues encantado porque me ha tocado cubrir cosas muy chulas. Qué bien. Pues justo estábamos hablando con un periodista de Fox Sport muy importante, se llama Alberto Lati. Sí, Eh, lo vi. Muy bien, pues con Alberto comentábamos un poco sobre las cosas que más le estaban sorprendiendo de este mundial y él nos hacía referencia a la movilidad. Él estaba muy asustado con eso, porque decía, Sí. esto que de repente llega 1,5 millones de personas Mm, a un mundial que realmente se desarrolla en una sola ciudad, que tiene esa particularidad, pero que le sorprendió de que estaba todo muy bien organizado. Para ti sí. hasta ahora, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Sorprendido. Yo lo que me ha sorprendido, perdona, lo que me ha sorprendido es lo bien organizado que está. La verdad que la organización ha sido impecable. Eso hay que reconocerlo. Que todo funciona, todas las sedes, cosas a lo mejor que no nos damos cuenta de lo importante que es, como por ejemplo tener que funcione el wifi. O sea, que es una cosa que bueno, que la das por hecha a lo mejor en estadios europeos y tal, pero que tienes tus dificultades, hay que conectarse, que si dónde está la clave, no sé qué. Eso funciona, pero como eso todo, o sea, cada sede, cada venue que le dicen, ¿no? Cada sitio de entrenamiento, salas de prensa, todo funcionaba perfecto. O sea, y además todo con la sensación de terminado de hacer. Yo recuerdo que en Río, en 2016, llegamos allí y las cosas estaban sin terminar, ¿sabes? Entonces, bueno, pues esto estaba como todo funcionando y funcionando bien. Y con mucha atención de muchos voluntarios y de mucha gente que a veces es un engorro para, yo qué sé, el tema de acreditaciones, te las revisan 20 veces, pero bueno, al fin y al cabo es para tener esto controlado, ¿no? Y a mí me ha sorprendido sobre todo lo bien que ha funcionado todo, a Qué nivel bien. organizativo, ¿eh? Sí, Y Alejandro. también, buenas David, Hola. cambiando, has tenido la oportunidad eso de, como ha comentado antes Julián, de cubrir el Mundial de Alemania 2006 y ahora este de Qatar. Yo Sí. imagino que siempre el primero para un periodista es el más difícil de cubrir. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Si hubo Sí. muchos nervios? ¿Cómo fue aquella experiencia? Yo no iba nervioso, lo que iba era con la responsabilidad.
porque bueno, es el primero que al final aquí una cosa, un evento de televisión española, pues no vienes tú solo. Yo que sé, aquí somos 80 o tal, y en Alemania pues éramos menos porque no teníamos los derechos. Eso te cambia mucho, ¿no? Ya sabéis que cuando tienes los derechos, pues el dispositivo que montas es diferente, más gente y tal. Entonces, bueno, allí yo lo recuerdo de muchísimo trabajo. Es que al final tú vienes al Mundial y no vienes de fiesta, ni vienes a ver partidos, ni vienes como un aficionado normal, aunque te da la sensación de que estás aquí y vas a ver todos los partidos y vas a ver... Pero en realidad eso es falso. Tú aquí estás trabajando y lo que estás es con la responsabilidad de sacar el trabajo día a día para adelante durante todo el día, porque nosotros además, como tienes que cubrir mañana, tarde y noche, pues estás volcado en eso. Entonces yo recuerdo aquello con una sensación de acabar agotado, entre comillas, en cuanto al esfuerzo físico y mental de estar un mes fuera de casa también, 32 días yo recuerdo allí en Alemania, viajando en un país, porque es lo que os decía al principio, que aquí lo tienes todo al lado, pero cuando te vas a un país normal, de un mundial normal, que tienes que irte 800 kilómetros en coche o 400, o un avión, otro avión, pues al final es una cosa estresante. Y luego ves algún partido si tienes suerte. Yo aquí he visto pues 3 partidos en el estadio porque me ha tocado hacer Brasil, entonces he ido a 2 o 3 partidos y punto, ¿sabes? El resto por la tele. Yo recuerdo aquello con una sensación de muchísimo trabajo y en este la diferencia es que como está todo más cerca, pues la sensación que tienes es que todo es un poco más fácil. Y es que de verdad, cuando estás tantos días y hay tantas cosas, es que esto es un auténtico transatlántico. O sea, un mundial es una cosa enorme donde están los equipos, las aficiones, las sedes, los entrenamientos, los hoteles, y tenerlo todo cerca se agradece una barbaridad. De hecho, yo, Mm. si a mí me dan a elegir el próximo mundial, te diría que fuera en una ciudad o en 2 o 3 ciudades cercanas. No me saldría de ahí. Para el periodista es muchísimo mejor. Claro, y fíjate de lo que vamos a pasar. Del mundial más compacto de Claro, la historia al claro, mundial más extenso, ¿no? claro. Pero es que además los mismos futbolistas lo han dicho aquí, que descansan más. O sea, es que un desplazamiento de media hora en coche o en autobús, es que no han cogido ni un avión. Es que eso se nota un montón y el desgaste también físico que ellos llevan. Y ahora vamos a ir a Canadá, Estados Unidos, México, pues imagínate. O sea, es que no sé. Aparte, yo creo que esos mundiales tan de 3 países despersonaliza mucho. O sea, no le quitas mucha esencia, porque aquí una de las cosas más bonitas ha sido ver todas las aficiones mezcladas. Claro. Que además nos coge cerca del hotel el zoco, los famosos zocos de las ciudades árabes, ¿no? Y lo tenemos aquí al lado, y eso es el sitio de referencia. Tú vas para allá y te encuentras de todo. Ahora, últimamente, muchísimos argentinos, había mexicanos muchísimos, brasileños también. Hay mucha afición local, digamos, la que llaman aquí, lo que hemos llamado la afición fake, que son los locales que se ponen a animar al equipo tal, pero claro, Sí. ahora ya ves que esto está lleno de argentinos, tal. Tú te vas ahí y ves un poco lo que es el Mundial, la mezcla de aficiones, el buen rollo. Aquí no ha habido ni un solo problema de violencia ni de nada de eso, entre otras cosas porque no hay alcohol. Entonces, bueno, pues eso, hay aficiones pues que, en fin, a lo mejor la lían más que otras. Yo no voy a dar nombres, pero ya sabemos un poco por dónde vamos, ¿no? Entonces, claro, Mm. es toda una sensación de que estás viviendo el mundial, de que de verdad estás viviendo una cosa especial, de vayas donde vayas, hay aficionados, hay fiestas y no sé qué, y eso en un mundial donde son muchas ciudades, pues bueno, en cada ciudad ves algo, y yo recuerdo de Alemania, pues que ibas a la ciudad donde era el partido X y veías, yo recuerdo por ejemplo haber cubierto el Holanda-Argentina del mundial de Alemania, y se montó allí una fiesta impresionante en Frankfurt, ¿sabes? Y eso sí, pero es ese día en esa ciudad. Y aquí es todos Sí, los son días esos dos en todo. equipos, claro. Y aquí es todos los días por toda la ciudad. Claro, Porque además esta ciudad. un poco esa experiencia ya No, la que tuvimos aquí con la Eurocopa del año pasado, que se jugó por toda claro, Europa y pasaba exactamente eso, que si había ciertamente, de hecho nosotros que estamos en Sevilla, pues lo vivimos, ¿no? Que nos tocó algún partido con los suecos, con Polonia creo que también jugó aquí, mm, y sí, creo que se perdió un poco ese ambiente de bueno, lo ves en el gran momento, evento. en la ciudad que toca, pero esto es que es por toda la ciudad todo el tiempo, todo el tiempo. Yo ahora me iré al... Tenemos que grabar precisamente hoy en el Zoco con la afición argentina y los croatas y tal, porque hoy justo es el partido de Croacia.
y nos encontraremos pues de todo, franceses, ingleses, gente que queda, mexicanos quedan todavía, o sea, hay muchísimo ambiente y eso sí que se nota diferente a cualquier otro evento que yo haya estado, vamos. Pues claro, David, ¿cómo es tu día a día, o sea, como periodista, para que la gente que desconoce un poco esa Bueno, faceta del periodista, es lo que tú dices, que la gente se cree que llegas allí y que estás viendo todos los partidos y que lo viste in no, situ, y que al final es otra realidad, ¿no? O sea, que me gustaría que tú sí, contaras un no poco tiene tu nada que ver. experiencia y cómo es tu día a día. Bueno, nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, el trabajo que hacemos hoy ya más o menos está un poco pensado de ayer. Más o menos también tienes que ir contando, lo primero es ir contando qué selecciones van quedando. Entonces tú cuando estás en la fase de grupo, pasas octavos y tal, pues ya vas planificando en función de los equipos que van quedando. Pero cuando ya tenemos claro el trabajo de los últimos días, que son los eliminatorios, ya más o menos sabes el camino que van a seguir y dónde tienes que ir, qué selecciones quedan, qué sedes tienes que visitar, qué entrenamientos, qué ruedas de prensa, bueno, hacer un poco planificación. Más o menos los temas de hoy se saben de ayer, lo único que haces por las mañanas, en una reunión de última hora, digamos, pues se asignan los cometidos concretos del día y entonces ponerte a funcionar. Yo, pues ahora, cada redactor o periodista que estamos aquí, que hemos venido 8 del telediario, uno para cada grupo, pues nos toca seguir la actividad de ese grupo. O sea, yo, por ejemplo, yo he hecho Brasil, entonces pues era ir al entrenamiento de Brasil por la tarde, a la hora que fuera, la rueda de prensa que fuera, a partir de ahí elaborar las informaciones que sean, entrar en directo. Entonces, bueno, desde por la mañana, pues yo qué sé, te vas a una rueda de prensa que a lo mejor era aquí, ahora española, a las 12 de la mañana o a la 1, termina, en fin, lo que es cubrir una rueda de prensa, sacas la información que sea, elaboras una información, luego entras en directo un poco más tarde, luego por la tarde vas a otro entrenamiento o a otra rueda de prensa, ¿sabes? O a una entrevista que tengas o a cualquier cosa. Y te vas elaborando durante todo el día. Cuando van quedando menos equipos, pues la actividad baja, pero no quiere decir que trabajen menos, simplemente se hace de otra manera. Sigues cubriendo las ruedas de prensa y entrenamientos que te tocan, pero luego añades otro tipo de contenidos, reportajes, digamos, de tipo social. Al principio, sobre todo, estuvimos contando un poco lo que es el país, las costumbres un poco de aquí, cómo era esto, en fin, lo que nos íbamos a encontrar. Hubo también mucha polémica al principio aquí en Qatar con el tema de derechos humanos, pues se le dio cobertura a eso. Y bueno, pues así vamos. Mi actividad diaria es, resumiendo, entrenamiento, ruedas de prensa, partidos si lo hay. Por ejemplo, yo hoy no voy al partido, al de Argentina, pero estuve el otro día en el Brasil-Croacia. Entonces, pues después del partido, lógicamente, pues una zona mixta que en ese caso los brasileños tardaron 2 horas y media en salir a la zona mixta. Vale, entonces, bueno, pues te quedas hasta las 3 de la mañana. En fin, que también tienes que tener en cuenta que cuando vienes a una cosa de estas, horario no hay. Empiezas por la mañana y acabas cuando acabas. Y bueno, y eso es un poco lo que más agota, entre comillas, agotar, porque al fin y al cabo estás hablando de trabajo de fútbol, que como nos gusta, pues lo haces bien encantado. Pero que son muchas horas, son muchas horas. Claro. ¿Qué anécdota en el plano social, ya que comentabas el plano social, qué Sí. anécdota sacas de este mundial? ¿Alguna anécdota que haya, no sé, algo que te haya sucedido, sobre todo fuera del campo? ¿Cómo lo has visto? Con tanta mezcla de aficiones, alguna Mira, cosa curiosa que... Claro, bueno, es que claro, hay anécdotas que un poco vivir el día a día. Digamos que ya vienes un poco preparado para lo que te puedes encontrar, pero sí que pues hay cosas que sorprenden. No sé, es que te podría decir, yo qué sé, sí que notas, por ejemplo, que no hay tanta presencia de mujeres, por ejemplo, en la calle, ¿sabes? Las locales de aquí, sobre todo determinadas horas, cuando ya se empieza a hacer de noche, porque aquí se hace de noche a lo mejor a las 5 de la tarde, ¿vale? A las 4:30, sí. 5, hora de aquí, que son las 3 de la tarde, hora de español. Entonces tú ya vas viendo que de noche ya ves menos mujeres. Prácticamente no ves locales, mujeres de aquí locales. Ves muchos turistas, también de aquí, por supuesto, pero ves mucha presencia de hombres en la calle, muchísimas, y apenas de mujeres. Entonces, bueno, eso al principio te llama la atención, ya te acostumbras, pues bueno. Y después también es verdad que aquí se están volcando. Aquí hay la población catarí son 300.000 habitantes cataríes, o sea, con pasaporte de aquí y que son los dueños de esto, que son los que viven en las zonas más lujosas, por así decirlo, y después el resto de la población
pues hay mucho indio, Bangladesh, yo qué sé, indonesio, de todo. Sudeste asiático, montones, pero es increíble. Marroquíes hay muchísimos. Entonces, esa gente, esta población que vive normal, como vivimos nosotros, tienen sus negocios, tienen sus tiendas, sus cosas, porque todo lo que es restaurantes, todo lo que es por la calle, tiendas, restaurantes, supermercados, peluquerías, que hay montones, no sé por qué hay tanta peluquería aquí. Todo eso, los cataríes no están. Tú ahí no ves cataríes. Los cataríes están en los ministerios, en los hospitales, ingenieros, no sé qué. Todos los puestos altos son para los cataríes y además están reservados para ellos, ¿sabes? Entonces, bueno, pues al principio te llama la atención que no ves ni un catarí. Nada más que ves, pues eso. Hay mucha gente del sudeste asiático, muchísimo. Pero vamos, es que todo, la población normal, todas las tiendas, todo. Y además ellos te lo dicen. Dice, aquí no vas a ver un catarí trabajando en un puesto, en una tienda de dependientes, ni de taxistas, ni de conductores. Hay muchísimos Uber, nosotros nos movemos mucho con Uber, coches alquilados de la empresa también, pero bueno, la movilidad realmente está siendo fácil, el metro funciona muy bien. Y bueno, pues te llama la atención eso, ¿no? Y después los hospitalarios que son, y los simpáticos y los serviciales, que intentan ayudarte siempre. Y bueno, pues un poco por ahí es lo que me ha sorprendido. Anécdotas es que todas van un poco relacionadas con eso. Yo bueno, tampoco te puedo contar nada que me haya pasado en especial que recuerdo ahora mismo, pero sí que la sensación que tienes en el día a día es que una ciudad normal como otra cualquiera, con sus particularidades. Cuando empiezas a preguntar y a darte cuenta de la realidad que hay aquí, pues ves lo que es esto, ¿no? También, ayer estuvimos visitando una mezquita, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues te intentan explicar cómo es el día a día de aquí para la gente con el tema también religioso. Por ejemplo, anécdota te puedo contar. Aquí al lado del hotel hay una mezquita. Entonces la mezquita empieza a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana en lo que es la llamada a la oración, con los altavoces. Entonces hay compañeros que están durmiendo con tapones, porque es que eso Sí, empiezan... claro, para lo llega un poco que momento descansa encima que te despierte. Claro, eso hay gente que está durmiendo con tapones, porque es que es a las 4, a las 8, o sea, continuamente te están llamando a la oración, pero por toda la ciudad. O sea, toda la ciudad con los altavoces, eso lo escuchas cada 2 por 3. Vamos, probablemente mientras estamos hablando empieza a sonar alguna de aquí al lado. Y bueno, pues son las diferencias con el mundo islámico, ¿no? Muy, muy curioso. David, Sí, bueno, hay muchas cosas curiosas, vamos. la La próxima. comida, yo pensaba que la comida me iba a gustar menos, pues bueno, pues comes, no hay cerdo, lógicamente, pero pues, pollo, yo qué sé, lo cordero tiene mucho, pollo, todo comida asiática, hay muchísima. Anoche cenamos en una especie de japonés tailandés, una mezcla que estaba buenísimo, pero por ejemplo no te comes, yo no he encontrado un chuletón en ningún lado. Estamos locos por cogernos un chuletón, ¿sabes? O una cerveza en condiciones, porque no hay alcohol tampoco. Hay alcohol en determinados sitios muy concretos. Hay una fanfest, o sea, una zona de aficionados donde hay un punto de venta de alcohol, y después en los hoteles, en algunos hoteles. Por ejemplo, en nuestro hotel no hay alcohol. Tenemos un hotel aquí al lado que tiene un bar, una especie de bar, donde puedes ir a ver el fútbol, donde sí te venden cerveza, pero una cerveza, un tercio, para que os hagáis una idea, un tercio vale 10 euros. O sea, que no puedes estar bebiéndote cerveza. Pasando un Y poco llega un momento que... a tu faceta ya como periodista, con tu carrera, o sea, David además es hijo de un gran periodista y muy consagrado Sí, aquí en España. Entendemos que un poco que la inquietud y esa aproximación que tú tuviste con el periodismo viene un poco de familia, ¿no? sí, Eh, sí. eh, no sé si ese gusanillo te surgió gracias a él o cómo Sí. ocurrió. No. Bueno, yo es que mi abuelo también era periodista de pequeño, vamos, de pequeño. Yo era pequeño, pues también veía que tenía muy cerca eso. Y bueno, yo es que desde pequeño, desde niño, ya desde muy pequeño, yo recuerdo ver a mi padre en la tele y no tanto por seguirlo a él, que también me imagino, sino que yo ya sabía claramente que yo lo que quería hacer era eso. Lo tenía clarísimo. Era una vocación, lo que se llama tener vocación. Y bueno, pues ya empiezas a intentar yo siempre cuento que cuando era pequeño yo le pedía a los reyes una radio, o sea, para yo hablar, ser radioaficionado. Yo te pedía para montarme yo una emisora en mi cuarto. Eso es lo que yo quería, lo que a mí me hacía ilusión. Y entonces, bueno, a mí me ha venido de vocación desde pequeño, ¿no? Y bueno, luego he tenido la suerte de que me ha ido bien. Pero esto es una cuestión de estar, como dice, ¿no? De estar en el momento y en el sitio y tal. Y luego trabajar. Mis hijos, por ejemplo, tengo 2 niños pequeños que me dicen, papá, ¿qué suerte tiene? Y digo, ya, pero
es cuestión de trabajar, de dedicarte, de ponerle ganas. En fin, aquí no te regala nadie nada al final. Y yo, desde luego, pues he Siendo, tenido mucha suerte. siendo, como decía Julián, tu padre un referente en la profesión, lo escuché, te he escuchado decir a ti que tenía muy buena relación con Maradona. ¿Tú tienes Sí, recuerdos de aquello? sí, sí. Bueno, a mí me cogió, eso fue en el año 92, que estaba yo terminando la carrera y no estaba yo ya había empezado en televisión española, yo empecé en el año 90, pero en esa época no me acuerdo yo exactamente de cómo fue aquello, pero sí, sí, recuerdo perfectamente cuando llegó Maradona, que mi padre se hizo como amigo de él. Al principio tuvieron un encontronazo cuando llegó por la entrevista que le hizo nada más llegar en el mismo aeropuerto, pero luego se hicieron como amiguetes, ¿sabes? Y al final pues consiguieron aquel reportaje. Entonces mi padre siempre me decía, bueno, daos cuenta que en aquella época no había nada más que televisión española y poco más. Estaba empezando Canal Sur, algunas las privadas no sé si ya habían empezado. Realmente que era, pues Televisión Española era el gran referente y bueno, también sigue siendo de alguna manera, ¿no? Pero era el único que había. Entonces, pues consiguió hacerse amigo de él y pues hay famosos reportajes en casa de Maradona, con la mujer y las niñas. En fin, se regalaron cosas y bueno, pues fue una anécdota muy chula de la que tienen todavía muy buen recuerdo porque está perfectamente ahí en casa. Y yo, pues nada, pues la voy contando cuando me preguntan de lo bonito que es aquello, ¿no? Y de lo difícil, porque claro, ya eso daros cuenta. Tú imagínate que te metes en casa de Messi con su mujer y sus niñas a hacer un reportaje, ¿sabes? Y a brindar con champán. O sea, es que eso hoy día es impensable, vamos. Esto tiene que ser, vamos, que se lo den. Ya el periodismo ha cambiado, es que ya ha cambiado todo. Antiguamente nos metíamos en un entrenamiento y entrevistabas al que querías cuando querías y cogías a 8 jugadores si querías y te daba, en fin, era otra historia. Entonces, bueno, pues tenía esa anécdota, pues se le va a quedar para siempre, ¿no? El tema de Maradona. Y otras muchas que tiene, ¿eh? Pasa que, bueno, la de Maradona es la más llamativa. Salvo esa gran exhibición de Diego Armando ya en el 86, ya metiéndonos de nuevo a los Mm. mundiales. O sea, yo creo que hay como un antes y un después de Maradona en los mundiales. ¿Qué otro jugador a ti te ha marcado? O sea, de lo que hayas visto por tele, en directo, en fin, así en un mundial. Es que más que Maradona, O sea, al margen más de que Maradona. Diego, ¿qué otro Sí, que sí, sí. tú hayas Es que tenido la claro, oportunidad como de- Maradona ya a mí me marcó tantísimo en la época aquella, ya después todo me ha parecido peor, sinceramente. Todo me ha parecido peor, pero bueno, sí, sí que hay mucha, pues yo qué sé, del mismo Mundial de España, que eso fue antes de Maradona. Yo recuerdo, la primera recuerdo que tengo yo de ver en la tele es la final del Mundial de Argentina, que eso, yo tenía 8 años y me acuerdo perfectamente verlo en la tele y ver aquellos papelillos que tiraban y mi abuelo allí, tal, con Argentina. Entonces, y después del 82, yo estuve también yendo a partidos en el 82. Entonces, me quedo mucho siempre con la época. Yo siempre he sido muy admirador de Sócrates, de Zico, ¿sabes? De aquel Sí. Brasil. Sobre todo Sócrates a mí me encanta. Sócrates a mí me dejaba maravillado, porque además de que era un auténtico que pues, tiraba los penaltis a pie parado. No sé si os acordáis de eso. Sí, Había Sí. cosas. hemos visto vídeos, o sea, no nos tocó, Hay pero vídeos de penalti a pie Mm. parado. De hecho, hay una tanda famosa de penaltis que creo que es en el mismo 86, no sé si en el 86 o en el 90, donde él falla. Hay una tanda de penaltis famosa donde Brasil pierde con Francia, no sé si os acordáis, y donde él falla un penalti y creo recordar que lo tira a pie parado, o prácticamente a pie parado. Entonces, bueno, a mí me encantaba Sócrates, por ejemplo, en aquella época. De Italia recuerdo que nadie daba un duro y ganó aquel mundial con Rossi. Son jugadores y después me acuerdo perfectamente de Platini. O sea, es que lo de Platini era una locura. Que aquí, claro, ya ha quedado como el directivo controvertido, por así decirlo, pero Platini era una auténtica maravilla. O sea, que no sabéis cómo era lo de Platini. Y después de la Alemania famosa de Matthaus, que por cierto me lo encontré aquí el otro día, a Matthaus y a Klinsmann. Estuve con ellos y me hice una foto con Klinsmann, que estas son las típicas cosas que te encuentras en los mundiales, que te vas haciendo fotos con la gente, con los antiguos, ¿no? Y Klinsmann, que está de comentarista, ¿no? Pues recuerdo perfectamente aquella Alemania, ¿no? Y después posteriores, yo nunca he sido muy admirador de Brasil, fijaros, y me ha tocado cubrirlo en este Mundial y también en 2006. Pero yo siempre me he quedado con jugadores más concretos, pues sí, te diría pues, que lo de Platini era increíble, vamos.
Y después Zidane, en el año que nos echan a nosotros, en el 98, lo de Zidane en aquella época también era una auténtica locura, vamos. Y después, bueno, lo que está haciendo ahora, por ejemplo, Mbappé, me parece también increíble. Es que Francia los ves entrenar y los ves jugar aquí y es alucinante, vamos. Todos tienen una calidad impresionante y el cambio más grande que ha habido en el fútbol en los últimos, yo creo, 10 años, que es el tema físico. Que los futbolistas ahora Claro, sí, son atletas, pero atletas que parece que son de Decathlon, ¿sabes? Ya no es el típico jugadorcito habilidoso, canijillo y tal. Ahora son máquinas. O sea, que son todos portentos físicos, literalmente. Y los sí, franceses también. ya el talento impera cuando la condición física es adecuada Sí, y es igual al resto, es similar. sí, totalmente. Claro. Además de jugadores, que has comentado el tema de Platini, también Maradona, que no se te va a borrar de la mente, siempre se queda grabado en el recuerdo algún gol. ¿Cuál tienes Hombre, tú? Algo que diga, lo que siempre me viene la primera vez que pienso en un mundial de hace años y es lo primero que me viene a la cabeza. bueno, quitando otra vez el gol de Maradona, ¿no? El famoso gol de Maradona. Bueno, pues mira, yo cuando pienso en los mundiales y pienso en goles, me gusta muchísimo ver siempre el gol aquel el gol de la final de México 70, el pase de Pelé, que creo que era para Amarildo. ¿Sabes cuál te digo? Es que no me acuerdo quién lo metió. Sí, no, Ay Dios, el balón aquel cruzado. Ese gol siempre lo recuerdo, no sé por qué, pero de los que yo haya visto luego en directo, hombre, recuerdo perfectamente y es un gol que nos dejó a todos increíblemente impactados, fue el que le marcó Butragueño a Dinamarca. ¿Os acordáis de aquel mundial, del 5-1? Esto yo creo que fue en sí, Italia 90, ¿no? Me parece, no me acuerdo bien. Y recuerdo aquel gol que nos iba ganando Dinamarca 1-0 robar ese balón butragueño y marcarle aquel gol, creo que era Schmeichel o no recuerdo el portero que era. Y después hay goles, yo qué sé, es que hay goles mitiquísimos. Del España-Brasil, donde perdemos 1-0, el famoso, el no gol de Mitchell, el tiro al larguero aquel que entró pero que sí, no lo dieron, ¿no? que no lo dieron, Ese, no lo validaron. que no lo dieron. Y después, Yo no sé, por te voy a obvias hacer un poco de razones, memoria. yo por obvias razones siempre me quedo con el nuestro de Rincón frente a Alemania. Ah, sí, qué bueno. Eso fue un El partido inaugural, creo, 90, ¿no? ese es del 90, pase de Valderrama, que además lo tienes ahí en la Sí, camiseta. sí, aquí está. Pero ese partido fue el partido inaugural, quiero recordar. No recuerdo si fue el inaugural, pero sí fue el primer partido de Colombia. Además, iban súper asustados porque por entonces los alemanes llevaban las botas de metal y los Sí. colombianos las llevaban de goma. Es una anécdota que Ah, además la ha contado Valderrama, el propio Valderrama. Y los alemanes, para asustar a los colombianos, en la parte de los túneles empezaban a darle al suelo fuerte con los tacos y ellos estaban súper asustados y fue Higuita el que se les puso de frente diciéndole, pero si nos los vamos a comer en los primeros 10 minutos. Y si ves el partido, Colombia dominó muchísimo. Colombia jugaba muy al toque, sí, es que aquella Colombia de auténtico Maturana golazo. era impresionante. Jugó muy bien ese partido y además fue un auténtico golazo, no sé, un montón de paredes y luego el Sí. pase de Valderrama es impresionante. Y Es que fue hay mucho, mira, aquí hay 6 canales de televisión que están poniendo fútbol todo el día y ponen muchos reportajes de fútbol antiguo. Entonces estamos recordando muchísimas cosas. En fin, pues estás todo el rato pues, viendo goles antiguos. Es que yo realmente tampoco te diría, oye, hay un gol que dejó. Es que más allá del de Maradona, aquel famoso gol que claro, todo el mundo dice que es el mejor gol de los mundiales, pero sí que habrá, seguramente ahora me pondré a recordar y se me vendrán a la Claro. cabeza un montón se de te goles, vienen ¿no? mil, se te vienen mil. Te Sí, voy un más que poco, goles, partidos más que goles. Yo creo, hombre, por ejemplo, vuelvo al Mundial de España. En el Mundial de España hubo auténticos partidazos. Que en este Mundial, por ejemplo, de aquí de Qatar, yo no he visto más que 2 o 3 partidos buenos. El resto me han parecido, pues, me ha parecido Normales, bastante sí, normal. no. El nivel Pero no ha sido tan alto. claro, en el nivel, en el Mundial de España, pues recuerdo solamente los partidos de Argentina, Brasil, Italia de aquel grupo, que era un grupo de 3. Eso fue impresionante. O sea, esos partidos eran finales, después las semifinales, Francia-Alemania. Era una locura, la misma final también, ¿no?
el otro partido de la otra semifinal que nadie se acuerda, que es el Polonia, el Polonia, el Italia-Polonia. No, sí, el Italia-Polonia, la otra semifinal, que fue un partido que se repitió de la primera fase, porque el grupo de Italia en el 82 fue Italia, Polonia, Perú y Camerún. Que Italia no ganó, o sea, se clasificó con 3 empates. No sé si ganó el último partido, o sea, una cosa que hoy una suerte, tuvieron la suerte de clasificarse de una manera increíble cuando estaba Roger Milla en Camerún, que fue la auténtica sensación de aquel torneo. Y yo recuerdo tener, o sea, no sé si os acordáis vosotros de Boniek, que era el polaco Sí, famoso, sí. y aquel mundial que fue una auténtica revelación también, ¿no? Pues aquellos partidos eran épicos, o sea, eran una cosa, y el mismo Argentina-Inglaterra del Mundial 86, ese partido fue tremendo también. Lo que pasa es que luego hay partidos que quedan en el olvido y son partidazos. O sea, son partidazos auténticos, pero luego son selecciones que se van quedando y no se guardan en la memoria. ¿No? Cada uno guarda los de su país. Pero bueno, en la memoria colectiva no quedan partidos de octavos ni quedan partidos de la fase de grupos, que son partidazos a lo mejor, ¿no? Partidos clasificatorios, donde te la juegas a todo o nada. Eso es lo bonito del Mundial, ¿no? Al Sí. final nos quedamos con los grandes partidos, las grandes estrellas, pero hay muchos partidos que están súper, súper bien. Y bueno, yo muchas veces prefiero a lo mejor pensar en eso, que incluso ha habido finales lamentables, ¿no? La de Estados Unidos 94, Italia-Brasil, que acabó en los penaltis, parecía la cosa más aburrida del mundo, por ejemplo, ¿no? Sí, fallando Bayo, que es el mítico. Fallando Bayo, sí, creo que era su cumpleaños además. Uf. No sé si era David, su cumpleaños o acababa de ser. tú has tenido la oportunidad, como nos comentaba antes, de también estar en Juegos Olímpicos. Sí. Nos hablaba antes de la diferencia de que esté en una ciudad y no en un país o tal. ¿Qué tan diferente también es el ambiente del tema Juegos Olímpicos, el ambiente del público, de la gente y tal, respecto a un mundial? O sea, varía muchísimo. Bueno, la principal diferencia es que en los Juegos hay muchos más países representados. Entonces ves un poco de todo. Y no ves tanto forofismo, ¿sabes? No ves el banderazo argentino que hay, o no ves, ¿sabes? No hay tanto forofismo, no hay tanto cántico, porque el fútbol en los mundiales es residual. O sea, es una cosa marginal totalmente. Tú ves el torneo, que además no suelen ser los partidos en los juegos, no suelen ser en la ciudad principal, por así decirlo. No sé si me explico. El torneo de fútbol en los juegos se lleva a cabo a lo mejor en un estadio, en 2 estadios que están fuera de la sede principal. Suele ocurrir. Entonces no ves el ambiente de fútbol en los juegos. Lo que ves es mucha gente moviéndose, pero no ves cánticos, por así decirlo. ¿Sabes? Aquí ves mucho cántico. Aquí te vas a cualquier sitio y te encuentras a 20 mexicanos y te están cantando sus canciones, o los brasileños con sus batucadas, o los argentinos con tal, y los españoles también. Pero en los juegos no. A nivel de público la diferencia es que es todo mucho más tranquilo, por así decirlo, aunque hay más representatividad, ¿no? Y después es otro público, es otra manera de ver el deporte, es otra historia, es que no tiene nada que ver. Hablando de eventos, hemos estado repasando hace nada también la importancia y lo que supuso para ti el Mundial 86. Te íbamos a preguntar en un mundial en el que te hubiera gustado estar y cubrirlo. Yo imagino que sería el del 86, pero bueno, a lo mejor te hubiera gustado cubrir el de España por ser el único que se ha jugado aquí. No sé. Pues a nivel de cobertura, pues fíjate, quizás, bueno, es que el del 86, antes de empezarlo no sabes lo que va a pasar, ¿no? No, claro. Como Todo al final cobertura, lo vemos a la postre. como cobertura periodística, pues lo que más te fijas, mira, cuando te toca ir a un evento de estos, tú lo que te fijas es en la ciudad, digamos, en dónde vas a ir. Bueno, a ver, oye, pues mira, yo tenía muchas ganas de ir a Río, porque claro, dices, a Río de Janeiro, claro, eso es una maravilla. Brasil cubriendo unos juegos, pues imagínate, ¿no? Y luego es verdad que aquello fue divertidísimo, cuando podíamos, pues nos escapábamos y tal, y era una maravilla. Más que el mundial en sí, lo que te apetece es ir a la ciudad. Ahora va a haber un mundial, creo que el siguiente es en París. Bueno, son los Juegos de París y el mundial es en Estados Unidos, México, Canadá. Pues me apetece Eso es. muchísimo.
me gustaría muchísimo ir a ese mundial porque me gusta América, por así decirlo. Me gusta México no lo conozco, pero conozco Estados Unidos varias veces. Canadá tampoco he ido, pero me imagino que será parecido. Pues me apetece mucho ir a ese mundial. Por ejemplo, no tenía especial yo interés a lo mejor en ir al de Francia. Pues no, pues no sé, cosa que pues no me apetecía. O qué te voy a decir, o los Juegos de Londres, pues tampoco me apetecía ir a los Juegos de Londres, pero me quedé sin ir a Tokio y me hubiera apetecido, porque más o menos vas buscando el sitio que te guste, o al de Rusia. El de Rusia sí me hubiera gustado ir también, y tampoco fui, ¿sabes? Y después yo he estado también en los Juegos de Pekín, que también me apetecía muchísimo ir a Pekín, a conocer esa cultura, pues son sitios que a lo mejor si no vas trabajando es complicado que vayas como turista, porque está muy Claro. lejos, es muy caro a lo mejor, no tienes tiempo, en fin, lo que sea, ¿sabes? Entonces más o menos También es vas la viendo las lejanía, ciudades. ¿no? Apetece más ver sitios que Claro, están más alejados de nuestra cotidianidad. claro, pero por ejemplo, mira, Argentina no hace un mundial desde el 78 y yo si hubiera un mundial en Argentina, bueno, pues vamos, mataría por ir, pues imagínate, Claro. ¿no? Lo que es un mundial en Argentina, o incluso en Italia, que está aquí al lado, ahora que ellos se han quedado fuera del mundial, ¿no? Fíjate lo que es un mundial en Italia o en Argentina, o países verdaderamente, porque aquí, una de las cosas que sí que hemos visto, ahora que hablando de lo que me decíais antes, de la anécdota y de cómo se vive, aquí lo que sí te das cuenta es que este no es un país de fútbol. O sea, tú aquí en Qatar no ves el ambiente de fútbol como lo ves en España o en Italia o en México, o a lo mejor es eso, en Colombia, o en países que son futboleros. Aquí no, aquí el deporte principal no. O sea, ahora está siendo un poco el fútbol, está creciendo, pero aquí el deporte, digamos, autóctono es pues las carreras de camello, los halcones no sé cuánto, la caza de halcones y después tienen otras historias. O sea, tú no ves aquí que la gente esté volcada con el fútbol, Como el mundial, volcada a claro. nivel popular masivamente. Ellos cuando hay partido, incluso cuando ha habido partido de la selección de Qatar, no veías que estuviera todo el país paralizado, como pasa en España. Todo el país juega la selección y está todo el mundo hablando del partido, y está todo el mundo esperando a que empiece el partido y al día siguiente comentando el partido. Aquí no. Tú aquí ves que este es un país donde, bueno, les han colocado el Mundial, pero la gente no está pendiente del Mundial. Un ejemplo, por ejemplo, nos dimos cuenta que no hay pantallas para ver el partido. Tú vas por la calle en España, en un Mundial o una Eurocopa, y vas viendo que hay pantallas por todos lados. Y todos los bares tienen Sí, una bueno, claro. tele y en cualquier sitio que te pares ves el partido. Aquí no. Aquí tú tienes que buscar específicamente dónde están las pantallas para ir allí con la cámara y grabar un poco el ambiente y tal. Y en la zona central esta que os digo, en el Zoco, que es donde se reúne todo el mundo, pues literalmente hay dos televisiones para ver dos pantallitas en un bar para ver el partido. El resto no tiene. O sea, no ves esa cosa de que está el país volcado con el mundial. Y en el momento que han eliminado a Qatar ya, imagínate. ¿Sabes? Hay muchísimos aficionados locales, gente de aquí, que está animando a otras selecciones. Dicen que están pagados, que son gente que ha contratado al gobierno para animar, pero bueno. Fue muy divertido verlo. Sí, bueno, pues van vestidos gracioso porque tú te vas el día que vino Brasil, por ejemplo, al hotel de concentración que fuimos a cubrirlo, esa llegada que habría perfectamente 1000 personas, Uf, o 500 personas, 1000 personas, o sea, una multitud, pero tú no veías brasileños. O sea, veías muchísima gente con las camisetas de Brasil y animando a Brasil y cantando y todo esto, pero que eran de aquí, o sea, que no eran brasileños. Lo ves claramente. Y eso te pasa prácticamente con todas las selecciones, ha pasado. David, ya un poco para ir cerrando, que sé que tienes el día un poco apretado. Mira, hemos Sí. leído, una curiosidad ya, hemos leído que tú comentas mucho un podcast, que tienes un podcast, participa. Eh, nos gustaría nos contar un poco El aquello. podcast. A ver si nos invitas un día también a comentar Bueno, pero es que es un podcast que no tiene nada que ver con el deporte, es un podcast donde hablamos de cine y series y no tiene nada que ver con el Ah, fútbol. hablamos de cine y fútbol entonces, ese día. Nos Sí. preparamos algo Bueno, nosotros. hicimos un capítulo dedicado a películas, digamos, no de fútbol, pero películas deportivas, digamos, ¿no? Entonces, pues metíamos Evasión o Victoria, metíamos Carros de Fuego, ese tipo de cosas, ¿no? Pues nada, se llama Los frikis son los padres. Y nada, pues hablamos de cine sobre todo y de series.
y de cosas de ese estilo, también de algunos otros temas, pero básicamente de fútbol y de serie. Al Y ya final por te has invitado concluir, oye, a escucharlo, eso es lo que grabamos cuando podemos, porque pásanoslo tenemos... y lo escuchamos, claro. ¿eh? Claro, Sí, Que ahora nos lo paso el pase enlace. y lo escuchamos, por supuesto. preparamos algo Ahora de paso el fútbol enlace. nosotros. No, está muy bien, es muy divertido. La verdad que no es porque lo hagamos nosotros, pero es divertido, es divertido. Y en fin. Que ya por cerrar, que imagino que como todo periodista, la lectura y la documentación son muy importantes. ¿Qué Sí. lecturas tienes tú así sobre fútbol que puedas decir que las consideres muy importantes o incluso esenciales para las nuevas Bueno, generaciones o para todo mira, periodista, vamos? sí, yo, aparte de que se lean el Rondo, se lean en la revista Rondo, que está súper bien, yo siempre, a ver, a mí lo que me ha gustado siempre más han sido las biografías, ¿vale? Las biografías de futbolistas y de entrenadores, siempre que pillo alguna, por ejemplo, recientemente me leí la de Kempes, lo que pasa es que no me acuerdo el nombre del libro ahora mismo, porque se aprende muchísimo, o sea, Ah, ya hablabas hay tú del libros, 78 antes. O sea, ¿qué sí, más pero protagonista del 78 que Kempes? es una biografía que él publicó hace 2 o 3 años. Quiero recordar cuando jugó la final de Copa Valencia-Barça, que se jugó en el Villamarín, y él vino ya a Sevilla y estuve con él, me regaló el libro, en fin. Y entonces yo siempre, todo lo que sean libros así, digamos, de experiencias contadas en primera persona, hay varios periodistas que han publicado libros, ¿no? De experiencias personales. Yo esos son los que más recomiendo, las biografías. Es que tú te crees que conoces a un futbolista, a una persona, te crees que conoces por lo que ves en la tele y luego no tiene nada que ver. O sea, se descubren muchísimas cosas, muchísimas cosas de la gente leyendo cosas. Mira, te voy a contar, nosotros antes de ayer, Sí, yo tuve la grandísima suerte de entrevistar a Luka Modric aquí en la concentración de esto de Croacia. Entonces, antes de la entrevista, estuvimos, claro, documentando, estudiando un poco sobre él, ¿no? Y leyendo cosas sobre él, entonces vas rescatando artículos y cosas y entrevistas que han hecho otros y tal. Y entonces, bueno, pues volvimos a recordar lo que fue la infancia de él, en la guerra de Bosnia, la guerra de los Balcanes, cuando mataron a su abuelo. O sea, porque son cosas que luego a él lo han marcado. Y él luego siempre, y su forma de ser, y él a veces comenta, porque todo esto ha sido un aprendizaje en la vida para él, claro. lo mal que lo pasó de pequeño, ¿no? Entonces, bueno, si tú te sabes, no hace falta que te sepas la vida de todos los futbolistas, pero leyendo sobre estos deportistas, pero no te digo leyendo un artículo de un partido ni muchísimo menos, sino leyendo ya un poquito más en profundidad, Sí, conociéndolos investigando en el sobre, plano personal más que en el claro, deportivo, conociendo claro. su vida y lo que han pasado, y porque muchas veces te explicas por qué luego son como son, ¿sabes? Y eso pasa tanto para lo bueno como a lo mejor para lo malo. En muchos casos de futbolistas, bueno, porque no han terminado bien, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues todo tiene Mm. un porqué y un fondo. Y a mí eso sí me ha gustado mucho. Y no solamente con futbolistas, me ha gustado de baloncesto, yo qué sé, de otros deportes, porque hay muchas cosas, muchas historias que si no te las lees en un libro, no te las vas a encontrar en un periódico. Es complicado. Bueno, un periódico vamos. Por eso a mí, aprovecho para decirlo, por eso a mí la revista Rondo me ha gustado tanto, porque te cuenta un montón de historias que no las ves en el día a día, ¿sabes? No las ves en un artículo de un día a día donde hay que rellenar con la crónica del partido, con tal. Claro. Lo bonito de esto muchas veces es investigar sobre los deportistas a nivel, aunque sea personal, ¿sabes? Porque es interesante las vidas que han tenido. A mí siempre me ha gustado mucho la biografía de deportistas y de otros ámbitos, pero bueno, hablando ahora de fútbol, es lo que más recomendaría. Muchísimas gracias, David. Pues Un nada, con eso nos qué quedamos, bonito David. con nosotros. Muy bien. Muchísimas Bueno, gracias pues por nada, todo. sí, estamos en contacto cuando queráis y aquí nos tenéis. Sí. Aquí yo con mi camiseta de España, que este año no la hemos podido lucir mucho. Aquí la ¿De tenemos. quién? ¿Esa es de quién? ¿De No, quién? nada. Es una camiseta sin nombre. Es una camiseta sin nombre. Pero aquí la tenemos. Por lo menos podemos lucir la estrella, que este año ha ¿Esa de salido qué la cosa mundial? rara. ¿Esa es la del 2002 o la del 98? No, esta es la de esta es No, la de este no, año. A ver, será de este año. no veo bien. Vale, vale. Esta es la de este año. Y aquí la tenemos y bueno, la hemos podido sacar poco en esta ocasión. Pero bueno, mira, yo como trabajo en Sevilla estoy contento por Bono, por Enesiri, por Pecela, por Montiel, por Acuña, por Guido.
¿sabes? Rodríguez, que son los que tenemos que el fútbol sevillano está triunfando en el Mundial, al fin y al cabo. Sí, La verdad que sí, la verdad que está Sí, a sí. buen nivel. estamos a muy buen nivel, sí.